Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos en la caminata de oración. Hay un pasaje en la Biblia allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo que le dice en capítulo 2, hablando de la oración, dice: quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Y es interesante este pasaje porque de alguna manera, hablando de la oración, el Señor nos enseña en la Biblia que la persona que ora a Dios debe estar en santidad. Que ore en todo lugar levantando manos santas. Manos santas. O sea, una vida entregada a Dios, una vida que está siendo santificada por el Señor. No una vida perfecta. La santidad de Dios es perfecta. Cuando la Biblia habla de la santidad, dice que seamos santos porque yo soy santo, dice el Señor. No como yo soy santo. Porque nosotros no podemos ser santos como Dios es santo. Hay 9 veces en la Escritura que se repite esa frase. Sed santos porque yo soy santo. O sea, porque Él es santo, nosotros tenemos que vivir en santidad. Y claro, la santidad empieza con una relación espiritual con Dios. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, se nos abre una puerta para llegar a Dios, para presentarnos delante de Dios. Ayer estuve hablando acerca de Dios se acercó a nosotros, Dios se acercó a nosotros. Y nosotros ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, pero que no nos confundamos, hermanos. Para entrar al trono de Dios también hay que entrar en santidad. O sea, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. David, allá en el Salmo 66 creo que es, dice: si hubiera yo mirado iniquidad en mi corazón, Dios no me habría escuchado. Dios no me habría escuchado. Es muy interesante ese texto, porque lo que está diciendo David es que si nuestras vidas, deliberadamente, nosotros estamos en pecado, en iniquidades contra Dios, y nosotros queremos venir a orar a Dios, a hablar con Dios, a presentar nuestras vidas en oración a Él, pues habrá un obstáculo, el pecado. El pecado siempre es un obstáculo entre nosotros y Dios. Siempre, en todo momento, el pecado es un obstáculo entre nosotros y Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos primeramente y poner nuestras vidas en comunión con Él. Es el momento en que al principio de toda oración nosotros debemos primero ponernos en comunión con Él. Yo creo que la comunión con el Señor está primero en todas las áreas de la vida del creyente. En la oración, cuando voy a orar, la primera oración: Señor, haz memoria ahí de pronto de aquellas cosas en las que has pecado, aquellas cosas en las que has cometido errores, y dile al Señor: Señor, perdóname por mis pecados. Ponte delante de Dios. Y no una petición de oración general por los pecados que yo cometí, como si no te acordaras. Con nombre y apellido a veces hay que decirle al Señor nuestros pecados y confiar que el perdón de pecados es el que nos entrega a nosotros a la santidad de Dios, a la relación espiritual y santa con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esta santidad. Yo creo que también allá en Primera de Pedro, cuando él habla de las mujeres y de las esposas y demás, que él dice: y vosotros hombres, cómo debemos tratar a nuestras esposas. Él dice que nosotros tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso frágil, como a coherederas de la gracia de Dios. Y dice, añade después: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, para que nosotros no estemos viviendo en nuestras vidas en el pecado, lejos de Dios, o viviendo de una manera en que no honramos a Dios en nuestro matrimonio, y entonces haya un obstáculo en nuestras oraciones. Así que hombres, mujeres, yo creo que aplica para los dos, en nuestras relaciones matrimoniales, la Biblia dice: el coito sea sin mancilla, lejos del pecado. Nosotros también tenemos que entender que tenemos que tratarnos como coherederos de la gracia de Dios, como coherederos ambos. Somos hijos de Dios
ambos somos siervos de Dios. Entonces el hombre debe tratar a la mujer bien, como a un vaso frágil, como a una coheredera, porque si no hay un estorbo. Y vuelvo al punto del estorbo: si hay pecado, si no hay manos santas levantadas cuando oramos a Dios y vamos a hablar con Dios, mis manos tienen que estar limpias. Mis manos tienen que estar limpias. ¿Cómo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo yo me presentaré en oración delante de Dios? ¿Con pecados? David dice: si mirare a mi corazón. Ahí está el Salmo también, que hay un himno sobre el Salmo. ¿Quién entrará a tu santuario? El de manos limpias, corazón puro. El de manos limpias y corazón puro. El que no ha jurado con engaño. Y esto tiene que ver con el hecho no de entrar a un templo, sino a la presencia misma de Dios en oración. Porque cuando oramos, hermanos, cuando nosotros nos presentamos ante Dios para orar, tenemos que saber que Dios quiere que estemos limpios. Eso era una enseñanza que los judíos entendían. Hay una historia en la Biblia que es una historia preciosa. ¿Sabes que la Biblia está llena de historias preciosas? Creo que todos los días digo lo mismo, ¿no? Hay una historia linda, hay una historia preciosa. Todas son historias preciosas. Pero hay una historia preciosa en la Biblia que nos cuenta en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9, el Señor Jesús iba con sus discípulos un día de reposo. Y va el Señor Jesús caminando y ellos ven a un hombre ciego. Los discípulos le preguntan al Señor: ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que este hombre sea ciego? Jesús le dice: bueno, ni él ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. Así que el asunto aquí no es quién pecó, sino que la gloria de Dios se quiere manifestar. Y Jesús, llamando al ciego, le untó lodo, hizo con su saliva un lodo, y le untó en los ojos, y le dijo que se fuera a lavar al estanque, creo que era el estanque de Siloé. El ciego fue, y resulta que se sanó, y de pronto veía. Y aquello fue un acontecimiento tremendo en aquel lugar, un acontecimiento espectacular. Vinieron rápidamente los fariseos y le preguntaron: oye, ¿cómo te pasó esto? Porque enseguida le informaron a los fariseos. Y él dijo: el hombre que se llama Jesús, pues no lo conocía, porque el ciego no lo había visto nunca, no lo había escuchado seguramente, había oído de él, la gente se lo dijo, pero no lo había visto nunca porque él era ciego. Pero el hombre que se llama Jesús, él hizo lodo y me untó, y yo fui y me lavé y me curé. Total, que los fariseos empezaron a decir que no era ciego, que eso era mentira, que este hombre no era ciego, así que decidieron llamar a sus padres. Llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿este es el hijo de ustedes? Sí. ¿Él es ciego? Sí, él era ciego. ¿Y cómo ve ahora? Él dijo: los padres tenían miedo, porque le tenían miedo a los fariseos, porque lo que sucedía era que si una persona confesaba a Jesús, lo expulsaban de la sinagoga. Y quiero que entiendan que el asunto de ser expulsado de la sinagoga en Israel era como ser excomulgado en la Iglesia Católica. O sea que tú no tienes derecho a más nada aquí, porque eres un excomulgado, eres un expulsado. Y ellos tenían miedo de ser expulsados, así que dice la Biblia que ellos dijeron: mira, el mayor de edad es, pregúntenle a él. Los padres salieron del asunto rápidamente: pregúntenle a él. Y fueron allá otra vez a entrevistar al ciego nuevamente. Y llegan donde está él, el ciego curado, ya no era ciego. Y le preguntan al hombre: oye, ¿quién te sanó? Y él vuelve otra vez a contarle que había sido Jesús. Y entonces dice: este hombre, ¿qué crees tú que es? Y el ciego dijo: este hombre es un profeta, yo creo que es un profeta. Y ellos le dijeron: él no es ningún profeta, él es un pecador. Él es un pecador. El ciego dijo: si es pecador o no, yo no lo sé. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que él sabía, ¿no? Yo era ciego y ahora veo. Entonces, ellos insistieron en preguntarle. El ciego les dijo: bueno, ¿ustedes por qué preguntan tanto? ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? ¿Acaso ustedes? Yo estoy parafraseando la historia, ¿sabes? Porque la estoy recordando, porque esa historia me gusta mucho. Y todas las historias nos gustan, ¿verdad? Así mismo. Bueno, pues, dice: ¿ustedes por qué preguntan tanto? ¿Acaso ustedes también quieren ser su discípulo? Y ellos dijeron: no, a Moisés tenemos nosotros.
tú seas un discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés, el orgullo fariseo, ¿no? Y entonces, a este nosotros no conocemos, dijeron ellos. Y dice que el ciego dijo, esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que ustedes no lo conocen. Y a mí me ha dado la vista, a mí me ha permitido ver, a mí me ha sanado la ceguera. Eso es lo maravilloso. Y el ciego dice unas palabras. Miren, ese ciego no era muy bruto, que digamos, era un hombre inteligente. Los ciegos desarrollan otros sentidos de una manera tremenda. El sentido del oído es muy importante para el ciego. Puede oír las cosas que otros no pueden escuchar. Y este escuchaba todo lo que pasaba en Jerusalén. Seguramente estaba en algún lugar estratégico para poder recoger alguna limosna que la gente le diera, porque no podía trabajar, no había condiciones en aquel tiempo para que un ciego se desarrollara. Y entonces la opción era que él donde él se sentaba, pues pedía limosna, pero allí él escuchaba las historias de Jesús, escuchaba los milagros de Jesús, y él no pidió nada. Él sencillamente, Jesús se acercó y lo sanó. Entonces él le dice a esta persona, lo maravilloso de todo esto es, con una inteligencia tremenda y una sabiduría espiritual. Y este hombre todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Este ciego aún no se ha humillado en arrepentimiento y fe. Pero Dios le da esta sabiduría y él dice, lo maravilloso es que ustedes digan que él es un pecador y a mí me ha sanado. Y le dijo, y ustedes saben, le dice a los fariseos, que Dios no escucha a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, este hombre me ha sanado. Me ha sanado. Este no es un pecador que ustedes puedan catalogar así como un pecador. Este es diferente, porque la convicción que tenía ese ciego y que tenían también los fariseos, porque lo habían aprendido de la ley y de la verdad de Dios, es que a un pecador Dios no habría escuchado. Y entonces los fariseos, bueno, la emprendieron con aquel ciego. Total, que el ciego después lo expulsaron de aquel lugar y Jesús, cuando se enteró que había sido expulsado, pues lo buscó. Jesús lo buscó, porque Jesús se acerca, ¿verdad? Se acercó Jesús y habló con el ciego. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego, que ya creía en las palabras de Jesús, creía en el hombre que lo había sanado por el testimonio de lo que él había visto, le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y dice que entonces Jesús le dijo, yo soy. Y el hombre se postró y adoró y se arrepintió ahí de sus pecados y confesó a Jesús como su Salvador. Porque este ciego había sido sanado de los ojos, pero ahora también era sanado espiritualmente. Hermanos, esta es una gran verdad de la Biblia. Yo quiero, dice el Señor, que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Dios quiere que nosotros oremos, pero no quiere que nosotros oremos sin santidad, sin santidad. El ciego lo dejó claro. Sabemos que Dios no escucha a un pecador. Nosotros hemos sido salvados, redimidos por Cristo. Tenemos vida eterna, pero no nos confundamos. Eso no quiere decir que porque yo soy salvo, yo puedo descuidar mi relación con Dios y la vida que Él quiere para mí no sea algo real en la Biblia como la santidad. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que practiquemos la santidad. Entonces nosotros tenemos que ser santos, tenemos que buscar la santidad. Y cuando vayamos a orar, pues tenemos que pedir perdón a Dios. Y les decía, ese espacio de comunión con Dios, de restauración de comunión con Dios, tiene que ser diario. En su oración de cada día, Señor, vengo ante ti, el pecador que se arrepiente, me arrepiento de mis pecados. Mira, aquí está este pecado. Porque cuando uno es cristiano y es salvo, la salvación no se pierde, pero la comunión sí se puede perder. No perdemos la salvación, pero podemos perder la comunión. Yo me casé con mi esposa y dije para toda la vida, y no he perdido nunca mi matrimonio, pero ha habido ocasiones en que he perdido la comunión con mi esposa por algunas diferencias o por alguna discusión, algún disgusto que hemos tenido. Y hemos tenido que restaurar nuestra comunión.
Tú tienes que vivir en comunión con Dios. El pecado no te quita la salvación porque ya has sido salvado y no pierdes esa salvación, pero puedes perder la comunión. No pierdas la comunión con Dios. No pierdas la comunión con Dios. Y cuando vayas a orar, hazlo. Cuando vayas a tomar la Santa Cena, primero, dice la Biblia, primero examínate y arrepiéntete de tus errores y encamínate hacia Dios. Tienes que hacer eso. Y cuando vayas a adorar en el culto, primero antes ponte en comunión con Dios. Hermano, que no haya estorbo en vuestras oraciones. Que no haya estorbo en nuestra adoración, en nuestro servicio. No, si hubiera mirado iniquidad en mi corazón, tú no habrías escuchado. Hermano, Dios dijo, el que se arrepiente será perdonado. Si has cometido algún pecado, te puedes arrepentir delante de Dios. Es inútil que estés orando, adorando, nada de eso será recibido hasta que no hagas primero lo que tienes que hacer primero, que es volver a la comunión con tu Padre Celestial. Volver a la comunión con Cristo, con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las herramientas están dadas. Dios nos ha provisto a Jesucristo como el que perdona pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que tenemos esto. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos al Cristo que perdona nuestros pecados. Tenemos la relación especial con Dios. Que no haya iniquidad en tu corazón, hermano. Porque cuando mires a tu corazón y veas allí iniquidad, entonces Dios, si las ve, no perdonará. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Oremos en todo lugar, en cualquier lugar. Allí Dios nos va a escuchar, pero levantando manos santas. No importa qué lugar sea, en cualquier lugar te escuchará, pero sí importa qué manos levantas. Que levantes manos santas, sin ira ni contienda. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.